sobre tus talleres. Tus talleres, Ah, ya. entiendo, los realizaste hace unos años en el Museo de Arte de Lima. ¿Qué tal esa experiencia Ah, esa es otra con esos pregunta que talleres? me estaba haciendo hace tiempo, ¿no? Y justo te conversaba de ello, ¿no? Los talleres que comenzando, fueron pues una tendencia que apareció más en los 60, ¿sí? Para, en lugar de ir a la universidad y tomar un curso de escritura creativa, que ahora hay, no había, pues nadie te enseñaba a escribir. De la universidad salías lingüista, salías un experto en crítica Claro. literaria, pero no salías, no hay un taller. Ahora hay escritura creativa, pero no lo había, no se había sistematizado. Así que se crearon los talleres con el mismo nombre. Taller era un lugar donde todos iban a ayudar a ensamblar algo, a ensamblar algo. Y entonces un escritor con experiencia juntaba a los que querían escribir y compartía sus herramientas, las que él tenía, y en conjunto iban ensamblando los cuentos, las novelas que pensaban, la leían en grupos colectivos y se utilizaban entre ellos para lanzarse todas las críticas necesarias, y a lo largo de la expectativa del taller iban creando obras, de alguna manera siempre contando con la guía de un que tendría que haberse llamado desde el inicio coordinador, que era el escritor o el poeta o el dramaturgo con más experiencia, ¿no? Esa fue la primera idea de los talleres. A Perú llegó ya con el grupo Narración, como te cuento, algunos talleres, San Marcos también, de fuerte tendencia ideológica, ¿no? Fuerte, peligrosa para mí. Yo estuve en un par donde lo que escribía tenía que por ahí vérsele el color rojo y la posición. Si no estaba la posición, no era una buena literatura. Entonces, esos talleres no me convencían mucho. Y así es que por allí el Museo de Arte, me acuerdo, nos llamó solicitando una propuesta para hacer algo de literatura, y nosotros con unos amigos argentinos les vendimos, junto con Otilia Navarrete, ¿no? Les vendimos una idea de hacer talleres. Poco raro que en un museo haya, en Perú, sonaba atrevido, pero luego tuvimos la idea de que en otros sitios los museos son muy activos, no solamente son un lugar casi paralizado de muestras de pintura, no. Entonces en otro sitio, pero aquí no. Así que tuvimos unos talleres pensando que íbamos a tener pues 10 alumnos o 10 participantes por cada ciclo. Y empezamos con 10, pero luego de varios años te puedo decir que tengo una enorme lista de personas que ahora son amigos, que participaron de los talleres. 20% de ellos habrá insistido en literatura. Carlos Rengifo, por mencionarte a uno que ahora tiene mucha movida literaria. Jorge Eduardo Benavides, que está en España, que tiene mucha presencia literaria, pasaron por esos talleres, ¿no? Por mencionar solo algunos. Esa fue la experiencia. Luego ya se difundieron, ¿eh? Y luego algunos muy buenos escritores sistematizaron el asunto y que también hicieron sus talleres con su propia tendencia. Pero sí fue. Ahora, no sé ahora cómo va la cosa, ¿no? Estaba viendo yo por la red, pero esto es ahora en la red, antes de que fuera el problema de la pandemia y todo se encerrara, los talleres habían entrado un poco en desuso. No era, no, dejaron de tener ese privilegio que tenían. Han subido ahora con la red. Ahora sí te digo un poco atrevidamente, que me disculpen, pero sí creo que ahora, aprovechando la red, hay muchos que están provocando a talleres sin tener la básica información, ¿eh? Mm. Ya creo que por sobrevivir, cualquiera que ha escrito un par de cosas cree que puede coordinar un taller sin él mismo tener, si se quiere, la información de las herramientas, los instrumentos. Escuché a un par y la verdad es que me dio vergüenza ajena. Digo, no, pues así, yo creo que eso es una estafa. Pero bueno, en este mundo hay de todo. Pero esa fue la experiencia de talleres. Que sirvan, yo creo que sirvieron. Que hoy por hoy, yo creo que no, porque ahora la gente que hace literatura, alguno que quiere escribir como catarsis, en lo personal puede ser que vaya a un taller, pero quien quiere hacer la literatura como un hecho mucho más profesional, sí necesita, por ejemplo, tomar un curso de escritura creativa, que ya está sistematizado, y eso lo dan algunas buenas universidades. Igual habría que tener cuidado si la universidad me caigo a la
piedra en el pozo, por mencionar cualquiera, convoca a un taller de escritura de esos superficiales. Pero es bonita experiencia, te digo, bonita experiencia, pero creo que como tal tendría también que cambiar actualmente. Richard, muy interesante tus puntos de vista. Un último tema, una última pregunta. Eh, ¿Tú cómo eres, cómo te describirías como lector y como escritor? Tú Carambas. sabes que hay gente muy metódica, hay gente que tiene horarios que cumple casi como una persona obsesiva, hay gente más bien intuitiva, gente que espera que encontrarse en ese momento de inspiración. Hay gente que no se mueve del escritorio hasta que no llene ese papel. Hay gente que tiene momentos donde casi hay una especie de verborragia, ¿no? Y surgen las ideas. Hay gente que no se presiona. Hay gente sistemático para leer. ¿Cómo eres tú como lector y como escritor? A ver, primero reconozco que creo que soy más lector que escritor. En verdad, soy más lector que escritor. Pues la verdad es que la lectura es algo que me acompaña casi todos los días. Me declaro a veces en cierta para porque ya me saturo, porque si he leído algo que no es literatura, que es un libro académico, tú sabes que ahí hay un proceso diferente de asimilación. Claro, Tienes que leer 2 o 3 veces el libro. Entonces es mucho más claro. angustiante, pero igual. Entonces sí creo que soy más lector que escritor. Ahora, no lo sé. Esta pandemia me ha dado una dura lección a mí que estaba pidiendo tener tiempo en casa para escribir. O sea, ¿cuándo tendré tiempo para poder tener una hora fija de escribir? Y la verdad es que cuando llegué a tenerla, porque estuve como 2 meses totalmente sitiado en mi casa, luego ya hubo las clases, tuvo que volver a la actividad a través de la computadora, pero igual se me hacía un problema encontrar ese orden que vende Mario Vargas Llosa, ¿no? Levantarse a tal hora y escribir a tal hora. Ahora, sí creo que como escritor, como escritor, debo ser un escritor muy flojo si hablamos de la producción. Pues yo tengo 9 libros, 9 libros, y estoy por encima de la base 5, ¿no? Por darme de coqueto. Realmente estoy más cerca de la otra base que de la 5, pero si tomas en términos cuantitativos, pues escuchas a algunos que tienen pues una doble o triple cantidad. Entonces diríamos que soy un escritor flojo. Lo que sucede es que, por ejemplo, en mi caso, y como muchos, la literatura, que es la parte vital de mi existencia, no me permite vivir. Entonces tengo que explicar, como todos explicamos, no tengo tiempo, así es que a las pocas horas que tengo, me tengo que sentar a escribir. Entonces, por ahí. Sin embargo, en términos de producción, pues no parece que la literatura fuese el centro. La otra cosa es llegar a producir algo sí requiere de una sistematización, eso sí lo acepto. El problema es que ese sistema no siempre se puede venderle a otro. Eso sí creo que depende de cómo te acomodas, en dónde te sientes mucho más cómodo. Y creo que eso tiene que ver inclusive con su propia vida. Jorge Eduardo Benavides, que es un gran amigo, me quería vender, casualmente hablando como amigos, me decía, pues tú tienes que producir más, y ¿por qué no has terminado tal obra? Te he leído como 4 que están inconclusas, que cuando termine, ¿sabes cuál es tu problema? No tienes un esquema de trabajo. Y me quiso a enseñar como un buen amigo, acá, aquí trabaja con fichas, con esquemas, desarrollas tal esquema una vez que tienes el cuadro producido, y me pareció formidable. Y yo lo intenté hacer, le digo, Benavides, conmigo no va. Yo hago mi esquema, tengo un propósito, pero él lo trabaja de una manera que dice, yo puedo llegar a la mañana, escribir 3 horas, y si no me gusta tal capítulo, yo ya tengo preparado el otro y voy avanzando allí. Y no tengo que inspirarme mucho porque ya tengo pensado todo lo que va a pasar. Así que simplemente voy avanzando. Y así, él ha logrado hacer 2 novelas por año. Pero hay otros caracteres, como el mío y otros, no te funcionan. Otra Claro. cosa, sin embargo, no significa que uno tenga que llegar a lo que tú llamaste, no. Eso de voy a sentarme a esperar a que vengan las musas, no, tampoco funciona. Porque eso de esperar, vas a esperar sentado. Tienes que darte el tiempo
el propósito y el proyecto de sentarte, pero es casi lo mismo que cuando te obligan a decir, señor, en 3 días me entrega en la universidad, ¿te acuerdas? Me entrega este trabajo, sido desaprobado, y te sientas y sacas el trabajo como sea, pero tienes que sacar. Entonces, si tú te sientas y dices, hoy, esta semana, tengo que hacer como sea esta parte, pues romperás 20 hojas, pero si no te desaprueban, si lo piensas así, sí te sale, pero te sale menos de lo que te podría salir si tuvieses un esquema profesional. Por eso te digo, depende mucho. He leído de algunos que, a ver, Flaubert, que parece que es, según Vargas Llosa, el hombre de la profesionalidad en sentido literario, dicen que Madame Bovary llegó a tener, si es que no estoy hablando mal, 3000 páginas. Madame Bovary, ¿no? Y la novela actualmente tiene ¿cuánto? 550 páginas. Entonces, Es igual, bastante, siendo él ¿no? el profesional que fue, escribió un borrador de 3000 páginas. Luego vino la odiosa parte de tener que ir cortando. Ahí hay Sí, esquema, pero recordar. también es lo que puedes hacer tú. Escribo, suelto todo lo que tengo, ese magma, y se me va, y suelto todo lo que hay hasta que tengo un bolondrón de hojas desorganizadas, pero ya las tengo. Luego viene el terrible trabajo de ir limando, cortando cosas. Así que sí creo que hay algo de pasión, de improvisación en algunos momentos, pero siempre la recomendación es que tiene que haber un propósito, un leve esquema, una intención de aquello que quieres contar, ¿no? El cómo realizarlo ya depende. En mi caso, como te digo, los tiempos que tengo, llego a trabajar por semana, tengo como mínimo haber escrito 10 horas por semana. Si puedo llegar a 20, 25, mejor, pero mínimo tengo que estar 10 horas. Y las otras horas libres que tengo es leer. Intento, ¿ah? Intento. A veces te sientas y no te va, entonces paso a un cuento o paso a otra cosa, pero me tengo que sentar a ver qué voy sacando ese día. Pero como te digo, hasta ahí llego, si se quiere, como la parte de la profesionalidad, no llego a más. Envidio a aquellas mentes que pueden crear ese esquema y avanzar, ¿no?, con ese propósito profesional. Muy bien, Richard. La del estribo. A ver, ¿Qué te pareció? Cómo recibiste la noticia de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan? El querido Bob Dylan, pero ¿cómo lo sentiste tú? claro, Porque tú sabes claro. muy bien que hubieron debates y debates, ¿no? Sobre eso. ¿Qué opinas tú? Lo que sí, a mí me ha quedado sin mayores pruebas, pero sí me quedó de que ese premio fue un premio político. Recuerda que fue a Bob Dylan, luego fue a Darío Fo de teatro de comedia, luego fue a una periodista, la Alexandra, se me dio el nombre, que una periodista que escribió una crónica sobre Chernobyl. Entonces, y luego fue una cuentista, canadiense. Entonces, lo que pasa es que el premio Nobel, de alguna manera, los organizadores quisieron diversificar, ampliar el campo para que no se reduzca solo la producción tradicionalmente literaria, que sería la poesía y la narrativa. Quiso ampliar, y por eso es que haber dado a un periodista, a un dramaturgo, a un poeta, etcétera, aparte de sonificarlos en el mundo, también tenía que darle pues a la poesía juglar, si se quiere, ¿no? A la poesía popular. Pues encontraron en Bob Dylan que sí, pues efectivamente, pero también tendría que habérsele dado con el mayor respeto a Bob Dylan a Joaquín Sabina. Yo digo, Ah, ¿no? bien. Leo la letra de la poesía de Sabina en O sus a canciones y Silvio. digo, o a Silvio. Entonces, claro, ahí ha habido pues, una cuestión de no, es más notorio Bob Dylan. Por un lado, ¿no? O sea, sí creo que hay una cuestión, una intencionalidad política, que si la van a hacer, como digo, espero que le den a alguno latinoamericano de habla castellana, o sea, Silvio, que se lo merecería, para mí Sabina se merecería. ¿Dónde está esa canción? Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rock, por favor. No, para mí eso también funciona. Lo otro, también yo siempre tengo el temor, como muchos otros críticos, de no encasillarse. El problema es que nos podríamos encasillar en nuestro modelo de juicio. Entonces traté de abrirme lo más que pude y dije, a ver, vamos a intentarlo. Si para mí es esto lo tradicional, debo reconocer de que Dylan tiene letras profundas a las que lo ha musicalizado
y las que luego ha popularizado. No estaré siendo prejuicioso en el sentido de que como es de corte comercial, música, aunque es profunda, la música es hermosa, pero bueno, vamos a ponerle que tiene un ámbito así de música ligera, no profunda, como puede ser una composición a lo Bach, a lo Wagner, etcétera. No será mi prejuicio, y que a lo mejor eso también es arte, y arte que usa la palabra también tiene que ver con la literatura. Y me he quedado en ese punto. Yo acepto que hay una expresión literaria, una forma literaria en las letras de las canciones, pero no existe un criterio para mí suficientemente claro, sistematizado para juzgarlas. Así que creo que tendríamos que preguntarle a los del Nobel bajo qué Claro. elementos de juicio valoraron para darle a Dylan, si se quiere, en la letra popular juglaresca, ¿no? Ahí sí, no sé. Mi inglés es muy malo, malísimo, pésimo. Así es que yo he leído Dylan, sus letras en castellano. Para mí estaban bien, pero no eran para tanto, por favor. Pero puede ser, como te digo, por mi mal inglés, que a lo mejor en inglés sí tenía una riqueza en la construcción, en el ritmo, en la entonación, qué sé Claro. yo. Pero que hacía a lo castellano, no me pareció. Te vuelvo a repetir, he escuchado juglares latinoamericanos que tenían una letra mucho más interesante. Pero esa es más o menos mi opinión, ¿no? Claro, la curiosidad me llevó a hacer la pregunta porque en su momento hubieron voces que consideraban oportuno, abierto por parte de la academia, mientras que otros decían, bueno, debió ser quizás a algún literato con una larga carrera, ¿no? Por ejemplo, ahora están voceando a Kundera, pero no se sabe. Richard, muchas gracias a nombre de la revista La Hormiga por darnos de tu tiempo, por darnos estas opiniones, contarnos un poco estas experiencias que tienes como profesor, como lector, como escritor, como divulgador también. Tienes un blog, tienes espacios donde promueves la reflexión y también el arte de escribir bien, ¿no? Que eso es algo importantísimo, ¿no? La pasión tiene que ir acompañada también con un poco la gramática y ciertas reglas mínimas, y por ahí, como hemos conversado, a veces hasta técnicas, ¿no? Pero queríamos por eso escucharte y bueno, a nombre de todos los que hacemos la revista, queríamos agradecerte y bueno, escuchamos tus palabras finales en esta tarde. Oye, Manolo, para mí más bien también ha sido un enorme gusto y yo creo que más que todo ha sido una interesante conversación, ¿no? Hemos estado un poco acartonados al comienzo por esto de hacer entrevistas, pero creo que luego a ti y a mí se nos tranquilizaron los ánimos y hemos tenido una interesante conversación. Solo faltaba tener Sí, una copita de té, ¿no? Para una no decir, copita, pero falta una copita de una vino. copita de té, ¿no? Pues, y Creo para que hemos poder tener tomado una... café ambos. Sin Sí, ponernos de sí, eso acuerdo, sí. hemos tomado café. Unos cafecitos, sí. Así es que con el mayor gusto yo felicito al equipo de la Hormiga, a ti, a Coco, a todos los que están en el equipo de la Hormiga, porque la verdad es que me parece que están haciendo un trabajo interesantísimo. Como digo, no sabemos a qué grupo vamos a conmover, pero basta conmover a uno o a dos. Yo creo que ya uno se siente, por lo menos que es parte de. No podemos dejar que la ligereza de las redes, como tú dijiste, el fake news, las noticias falsas, la posverdad, la falta de reflexión, estén llevándonos a esta superficialidad, ligereza. Por lo menos estamos tratando de meter cuña para ellos. Así que yo los felicito y les agradezco más bien que me hayan invitado para poner esta grata charla y cuando quieran, con el mayor gusto, cuenten conmigo en lo que se pueda. Lo que tú estás anotando, mira, me autoinvito para otro día para hablar de la importancia de la gramática tan mal vista. Creo que es interesante. No es que la gramática sea fundamental, pero para hasta romper los principios de la gramática, tienes que conocerla, pues. Yo quiero romper los principios de la Claro, gramática tradicional, bien, pero ¿qué vas a romper si ni sabes cómo es? Si tú conoces su organización, su sistema, rómpelo, pero rompes algo que conoces. claro. Entonces, para mí, por ahí va. Así que también tiene Es, sus asuntos.
te tomo la palabra y más adelante vamos probablemente a coordinar una reunión para hablar exclusivamente de eso, ¿no? Que es un tema Encantado. muy interesante, ¿no? La gramática, sus reglas, las sugerencias, la gramática mínima y eso de los rompedores de la gramática, que hay algunos, y son geniales, que han creado inclusive términos que, bueno, son productos exclusivamente del talento, de la creatividad y del conocimiento también de algunos grandes escritores y Sí, es artistas. cierto. Muchas gracias, Richard, por tu tiempo Un y abrazo, Manolo. Un abrazo para todo el nos equipo y despedimos. para todos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta Gracias. luego.